Se viene Torque Cienciano, ojito, si aguanta en la altura puede irle bien, dice Zair. Y vamos a arrancar con Montevideo City Torque, que ayer, Botafogo sigue 1-0, Martínez, minuto 75, ya bye bye. así que no va a poder superar el 1-6 de la ida, cuando Corinthians está cometiendo goal para ponerse en Uh, ventaja sobre Estudiantes de La Plata. Lo estamos viendo a vivo en este momento. Sobre Rosario Central, Martínez. Sobre Rosario Central, Estudiante de La Plata jugó ayer, discúlpeme, gracias por la corrección a tiempo. Y el equipo Ujú. de Fernando Diniz está 1-0 a los 80 minutos de juego de Y Corinthians. con uno menos, Y con wow. uno menos, a la salida de un tiro libre, se está poniendo en ventaja y clasificando de esa manera a los cuartos de final. Un centro ahí, el primer palo, lo anticipa el defensa, el arquero clavado en la línea, el centro de este muchacho de Depay con la vinchita. Y el gol del número 7. Número 7. Depay que el Corinthians ya anunció que le renueva, ¿eh? ¿Le renueva? Le renueva contrato, sí, señor. Porque había leído o escuchado de que no, porque estaba muy pretencioso el hombre. No, Estaba, no, sí, estaba sí, sí. pidiendo mucha platiña, mucha cocina, mucho berretín tiene el muchacho. Eh, bueno, Este, si me quieren acá. sí, sí, dice. Y sí. Dice, yo agarré el entretiempo de Central versus Corinthians y tuve que apagar la tele los 2 minutos porque al minuto 47 ya La Torre y Clos mencionaron 5 veces la Copa del Mundo. Insufribles, dice Marcos. Eh, Ah, sí. ¿Alguien tiene idea qué pasó con ¿Por qué Muslera? no nos quieren, Martínez? Dice, ¿alguien tiene? No sé. A nosotros no nos quieren tampoco. Así que. ¿Alguien tiene idea qué pasó con Muslera y Roldán? Dice que no lo saludó el juez al golero. Wilmer Roldán no se quiere ni él, así que no sé qué debe haber pasado, pero por ahí nos lo pueden aclarar. Dentro de la Copa Sudamericana, que por cierto, vamos a tener una chorrera de brasileños, vamos a ver qué pasa con Boca y con River y Santa Fe. Ayer empataron 0-0 en Colombia, veremos qué sucede en la revancha en el Monumental. Pero aquello del inicio de la Copa Sudamericana, cuando salió el sorteo y vimos los equipos que estaban, una de las cosas que habíamos notado inicialmente era que podía darse un cuadro espectacular de muchos equipos que habitualmente son participantes de la Copa Libertadores de América. Y eso me lleva a pensar muchas veces en cómo, bueno, los nombres, eso de te gano con la camiseta, ya no corre más, en especial en las ligas locales, donde los equipos, bueno, hay como más variedad de campeones en muchos países, y eso lleva a que Boca, River, Sao Paulo, bueno, también equipos como Botafogo estén jugando la Copa Sudamericana. En esos casos, y digamos que se dio la lógica, porque si uno ve, Boca eliminó a Recoleta, le terminó ganando bien 4-0 el partido revancha, global de 7-1, no hay mucho que hacer. San Pablo le ganó a Bolívar, bueno, en la lógica también, después de haber conseguido el empate en La Paz, más allá de que Bolívar pudo lograr el empate, me parece que errores propios condenaron rápido a no poder aguantar ese resultado y mandar la serie a los penales. Y eso también hace que no solamente el poderío de los equipos, sino la jerarquía de los equipos empiece a pesar en estos mata-mata. Olimpia no pudo con Vasco da Gama en un partidazo en Asunción, que habían arrancado ganando los paraguayos con un golazo de media distancia. Atlético Mineiro, en duelo de brasileños, empató en la hora para clasificar. Santos clasificó hace un ratito empatando 0-0 con Macará. Y ahora se está dando, creo que los dos equipos no tradicionales, llamémosle, de los que están ahora en el cuadro final, queda, insisto, Independiente Santa Fe y River, son Montevideo City Torque y Cienciano, más allá que el equipo del Cusco ganó la primera Copa Sudamericana de la historia, pero no es de los habitué de los torneos internacionales Conmebol y realmente se ha hecho muy fuerte en el Cusco y eso lo ha llevado a tener esta actuación o esta posición que las goleadas no son casualidad. También había goleado a Lanús 4-0 en el duelo de repesca para meterse en estos octavos de final. Montevideo City Torque le ganó en la ida y en la vuelta a un equipo que había eliminado a Nacional, a un equipo que le había ganado a River hace muy poquitos días y que no pudo con el Ciudadano de Montevideo,
que yo no sé si es una demostración de cómo es que hay que hacer las cosas a nivel o institucional o deportivo, pero sí les está marcando la cancha a los grandes de Uruguay pegándole un par de cachotes. Mientras Peñarol y Nacional han dado pena a nivel internacional esta temporada, Montevideo City Torque avanza y a paso firme. De 9 partidos que jugó, incluyendo el mata-mata con Defensor Sporting en la ronda eliminatoria, ganó 7 partidos y perdió tan solo uno. Impresionante lo del equipo de Marcelo Méndez, que ayer ganó 2-1 en el Estadio Centenario. Y que ya claramente superó las expectativas, además, ¿no? O sea, ya no le debe nada a nadie, ya tiene crédito en el banco porque ya hizo mucho más de lo que se esperaba. Y con respecto al tema de la cachetada, si bien es real, yo la parte que a mí me genera conflicto es esa cuestión de tipo, ¿y cuándo los grandes van a acusar la cachetada recibida o las múltiples cachetadas recibidas a lo largo de los últimos, no te voy a decir la historia, pero por lo menos los últimos 10, 15 años? Porque el 0,18 no parece haber causado el estrago que nosotros pensamos que tendría que haber causado. Entonces, cuando uno se encuentra con estas realidades, termina siendo para mí por lo menos como difícil de procesar esa cuestión de, bueno, ¿y cuándo vamos a tomar las medidas ya a nivel institucional? No estoy hablando de un técnico en particular, de un plantel en particular o de una directiva en particular, sino las medidas institucionales para decir, bueno, el camino que vamos a elegir como institución es para la derecha y por abajo. Entonces nos vamos a ir para la derecha y por abajo y todo desde la sub-11 hasta la mayor, todo vamos a hacer lo mismo y nos vamos a desarrollar de la misma manera y vamos a institucionalizar los procesos lo mejor que se pueda. Eso no pareciera suceder y al contrario, lo que termina muchas veces uno olfateando, porque como siempre decimos, somos cuidadosos con las cosas que decimos, porque si no tenemos evidencia no podemos acusar a nadie de nada, es que mucha cosa tiene que ver con amiguismo, con favores, con dineros de dudosa procedencia, cosas que uno no, por lo menos no son transparentes para que uno diga, ah, no, no, pará, estos $100.000 que salieron de la Copa Sudamericana y que se usaron para invertirse en esto. Esas cosas no suelen suceder. Entonces, quedamos ahí como a la espera de, bueno, ¿cuándo va a ser el día en que ese tipo de pasos se den? Para mí hay un tema, yo te diría que está peor, porque cualquier persona nos podría decir ahora, vos, pero muchachos, Peñarol llegó a las semifinales de la Sudamericana en 2021 y a las semifinales de Libertadores en 2024. El asunto es cómo Peñarol capitalizó esos logros para las siguientes Libertadores. Dos Sudamericanas más tarde, bueno, la siguiente Libertadores de la semifinal Sudamericana, Peñarol quedó cuarto entre cuatro y a la Sudamericana siguiente hizo 0-18 en 2023. A la Libertadores siguiente de haber sido semifinalista, llegó a octavo de final saliendo segundo en un grupo bastante flojo y este año se quedó afuera. Yo creo que más allá del éxito de Montevideo City Torque en esta Sudamericana en particular, creo que el camino no debería estar marcado por decir hay que poner determinada plata, hay que traer determinados técnicos o determinados jugadores, porque cada uno se puede adaptar a su realidad y hasta a veces hasta las exigencias, porque si Montevideo City Torque pone suplentes en el partido anterior de la Sudamericana, ¿no? Nadie le va a decir nada. Como dice por acá Gustavo, Montevideo City Torque va a capitalizar de 7 hinchas a 12 este buen momento. Pero más allá de la broma, a lo que voy es que son equipos que se pueden dar el lujo a veces de hacer ese tipo de pisaditas. A Aguirre se le llega a ocurrir poner suplente antes de un partido de Libertadores. Acá está todos los insultos y no sé qué, no sé cuánto, y trasladarlo a cualquier equipo grande que puede pasar lo mismo. Yo creo que lo que ha hecho Montevideo City Torque es a partir de su propuesta de juego. Y más allá de todo lo que vos decís, que estoy muy de acuerdo, de las cuestiones económicas, de las cuestiones del proyecto deportivo, siempre está en saber a qué quiero jugar. Y me parece que por el lado de los equipos grandes de Uruguay hay un desnorteo fundamental en eso, en no saber qué es lo que se quiere cuando se sale a una cancha. Todos se llenan la boca de esto de Peñarol, el Nacional, que es cuadro grande, que no se puede admitir. No ganar la Libertadores cuando salís a competir, cuando jugás contra equipos como, no sé, como Flamengo, Palmeiras, que le puedes ganar un partido, los puedes dejar afuera en una serie, pero
tarde o temprano tenés que hacer un esfuerzo muy grande si todo se basa en el empeño, en las ganas, en la lucha, en meter o en tener algún momento muy bueno de algún jugador o de alguna parte del equipo. Las costuras se ven rápidos cuando tu idea de juego no está clara. Y eso creo que es el principal problema que han tenido tanto Peñarol como Nacional, como otros equipos uruguayos. A Juventud de las Piedras le fue muy bien en esta etapa internacional este año, muy bien para la escala de Juventud de las Piedras. Si Peñarol queda Claro. eliminado en fase de grupos de Sudamericana, y vamos a estar poniendo el grito del cielo. Pero, por ejemplo, el equipo de Cienciano logró eliminar a Juventud de las Piedras en el último partido, empatando en el Cusco, en el mismo lugar donde Lanús se comió 4 y donde Botafogo se comió 6 y fue competitivo en Ecuador, ganó partidos, dio vueltas a partidos a la altura para avanzar en las fases de grupo. Entonces creo que una de las cosas que de una vez por todas tendríamos que entender en Uruguay y también podríamos extender a otras latitudes es que tener que saber a qué jugás es muchísimo más importante que si vamos a traer el nuevo impacto o si invertimos 5 millones de dólares aquí o vendemos 6 millones de dólares allá. O es una parte importante, no es lo único, por supuesto. Pero lo que les ha faltado a los grandes desde hace muchísimo tiempo es una idea de juego clara, es una forma que uno dice, che, cuando sale la cancha nacional, yo sé que va a pasar esto. Y lo único que sabéis que va a pasar es que van a entrar 11 tipos con camiseta blanca y que van a intentar meter la pelota en el arco del otro lado. ¿Cómo? No sé, no, la vamos viendo durante el partido. Y eso también es parte de lo que le he visto a Peñarol en esta temporada, en las temporadas hasta donde le fue bien, que dependía o de los tiros libres de Leo Fernández o ahora de las moñas de Leo Jaime, que cuando le sacás una pieza, no hay un sistema que lo respalde. Y fue la gran crítica que hice en el primer semestre, entendiendo, por supuesto, las bajas que tuvo Peñarol, que no estén respaldadas por una idea de juego y menos por un técnico que hace 3 años que está en el club. No estamos hablando de que es Carreño que llegó el lunes pasado y el tipo dice, yo voy a hacer lo que puedo y si ganamos el campeonato bien y si no, y mala suerte, esto no es culpa mía. Porque lo más honesto, debe ser de las declaraciones más honestas que he escuchado, la de Daniel Carrillo diciendo, mira, no vengo a venderles humo, si ustedes ya saben que estamos complicadísimos. Entonces, me parece que por ahí también va un poco las cosas. Y Montevideo City Torque, por primera vez creo, logró mantener un técnico toda la temporada. Salvo cuando estaba Pablo Marini al principio, aquel argentino medio malhumorado y que incluso se fueron a la B y continuó Marini. Después Torque fue una máquina de cambiar técnico, que Román Cuello, que el otro, hasta que recién en este año llegó Marcelo Méndez, le dio estabilidad, pero no fue solamente mantenemos el técnico porque sí, mantuvo una línea de juego. Y eso creo que ha sido el secreto del éxito de Montevideo City Torque. Que a veces tenés que tener un poco de liga, con algún resultado, con algún gol, alguna pelota en el palo que pega y sale o entra. Sí, por supuesto, es parte de la dinámica de un deporte. Pero me parece que ese también debería ser un punto en que los equipos grandes deberían atacar. Siempre estamos discutiendo quién viene a dirigir a, quién viene a presidir a. Nunca, jamás. La pregunta es ¿a qué queremos jugar? ¿Qué jugadores necesitamos para jugar a esto? Hay que traer a tal. Hace 2 semanas me pedían al punterito de Boston River que había enloquecido a Nacional porque la rompió toda en el partido en el Parque Central. Al partido siguiente, entre Femia y el Indio Velázquez, se lo comieron en 2 panes, guacho. Porque así es el fútbol. Pero nosotros, como fue el único partido que vimos del Platinado, ya es un fenómeno. En Messi, que juegue con Jaime, la van a romper toda. Y me parece que por ahí también los hinchas deberíamos exigir ese tipo de cosas en lugar de, mira aquel, trae aquel. Y me parece que va por otro lado. O podríamos probar alguna vez en decir, che, queremos jugar a esto. Vamos a ver si insistimos con esto. Aunque cambiemos de técnico, traigamos tipos de la misma línea, pero siempre terminamos con, y no, hay que el ánimo, que esto y que el otro, que los jugadores son esto, que los dirigentes son lo otro, que los técnicos aquí, técnicos allá. Y pasan los años y nunca nos estamos conformando con, bueno, mira, la verdad, y jugamos, morimos con la nuestra. Jugamos algo, el rival fue mejor, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero eso no está sucediendo desde hace bastante tiempo en el fútbol uruguayo. Yo te añadiría una segunda parte a esa pata que vos estás mencionando, con la cual estoy muy de acuerdo, sí, esa cuestión de
la intención de lo que querés plasmar, lo que querés que se vea en la cancha es muy relevante, pero yo creo que si algo nos enseñó este mundial pasado, y yo sé que selecciones no son lo mismo que clubes, son distintos, Claro. es que el equipo, para ser competitivos, el equipo es mucho más importante que las individualidades. Sí. Si querés estar entre los 4 finalistas, sí, necesitas un Mbappé, necesitas un Rodri, necesitas los que te hacen la diferencia. Eso estamos de acuerdo. Ahora, para competir y llegar a estar peleando más o menos en instancias definitivas, un poco más arriba si tenés suerte, un poco más abajo si tenés mala suerte, mucho más importante que tener a Cristiano Ronaldo en plenitud es tener 11 tipos que jalan todos para el mismo lado. Y si podés tener 16 o 17 tipos o 18 de un plantel extendido, muchísimo mejor y mucho mejores chances vas a tener. Entonces, son las dos cosas para mí. Por un lado, sí, saber a qué querés jugar y mantener una continuidad incluso cuando cambiás de técnico en el estilo de lo que querés plasmar. Y un poco lo que habíamos hablado hace unas semanas atrás con respecto a la intención detrás de la gente que está dirigiendo a Deportivo Maldonado ahora. Antes que qué tan bueno es este jugador, es qué cabeza tiene. ¿Se me va a sumar al grupo que ya tengo armado o va a llegar a romper todo porque es individualista, porque va por otro camino? Bueno, entonces vamos a tratar de traer gente que jale toda parejita para el mismo lado o lo mejorcito que se pueda. Me parece que por esos caminos, y también lo hemos visto en la Libertadores, para no traerlo solo a nivel de selecciones, sino a nivel de clubes, y te diría que en la Sudamericana también, muchas veces equipos conformados de esa manera, que saben a lo que juegan y que tienen un plantel convencido, no plagado de estrellas, son competitivos y dan pelea a largo plazo. Y capaz que después sí te toca perder contra el mejor Flamengo de los últimos 15 años. Está Sí. bien, cosas que pasan por razones obvias. Sí, y acá, por ejemplo, en el chat dicen, ¿a qué juega Torque? Yo no lo he visto, pero el partido de ayer no fue un partidazo táctico, se defendió a lo Aguirre, dicen. Yo lo vi el partido y las condiciones que dan los partidos de ida y vuelta muchas veces te condicionan lo que vos vas a hacer. Montevideo City Torque venía de ganar de visitante en un partido donde básicamente no le patearon al arco. Entonces vos cuando jugás de visitante, acaba de ganar Corinthians y Fernando Diniz le hace así a la cámara como loco, está descargando el hombre como vos con los periodistas de ESPN. Se ve que Ajá. hay mucha interniña ahí en Corinthians. A lo que voy es que ayer Montevideo City Torque no necesitaba ganar, necesitaba pasar el partido. Y una de las cosas en las que insistió Marcelo Méndez, incluso en la pausa de hidratación, fue, muchachos, juguemos lo que sabemos. Hagamos la nuestra, porque si nos replegamos mucho, si nos ponemos a defender, capaz que absorbemos otro gol. De hecho, ayer hubo muchas cosas que pasaron en el partido que las provocó Montevideo City Torque. Las contras fueron provocadas, fueron letales. El gol de Salomón Rodríguez. El penal, y bueno, está en época del VAR meter un codazo como hizo Vanega, el jugador de Tigres, es un pelotudo. Y te dieron captura y fue penal. El periodista argentino que estaba relatando el partido él solito, me agarré una bronca porque el tipo estaba todo el tiempo, parecía que estaba en el living de la casa y diciendo, nah, ese no fue foul. Pero así comentaba, nah, no puedes cobrar penal por eso. Para expulsarlo capaz, pero no puedes cobrar penal y la pelota estaba en movimiento. ¿Qué regla dice que si la pelota está fuera del área vuelve? O sea que yo te puedo pegar una piña en el medio del área, me como la roja y ya está, y no es penal. No, amigo, pero le hace un ratito, te le están pagando por esto, por favor. Bueno, en fin. Más allá de eso, en el segundo tiempo, Torque tuvo momentos en donde pudo mover la pelota, en donde pudo avanzar, en donde pudo tener alguna chance de arrimar al arco y no se le dio. Pero un equipo que, insisto, de 9 partidos gana 7, ¡eh! Algo tiene, no es casualidad, no es a lo Aguirre, es con una propuesta, una idea que a veces puede salir y a veces no, y cuando no sale tenés que tener un plan B y está perfecto. Lo he visto en otros partidos a Montevideo City y Torque jugar mucho mejor que ayer, sin lugar a dudas, pero a veces en los mata-mata los tenés que pasar como sea, y bueno, y el Torque encontró la oportunidad que le dio ese penal cuando el partido estaba 1-1, porque le había empatado cerca del final del primer tiempo el equipo de Tigre. Pero sin irme y yendo a lo que vos decías, Rodrigo, en los planteles, hoy escuché a Marcelo Méndez decir que son 26 jugadores, incluyendo 4 arqueros. Es decir, es un equipo con 22 futbolistas, muchos de ellos muchachos jóvenes que tienen sus primeras experiencias en primera división, algunos otros más veteranos, Gary Kajelmacher, por ejemplo, Franco Pisiquilo, otros futbolistas, Pablo Siles, no son ninguno de esos, son unos nenes,
más allá de la distinta trayectoria que tengan. Salomón Rodríguez, que ya tiene experiencia, ha tenido experiencia en el fútbol argentino, por ejemplo. Me parece que estamos hablando de, en comparación a lo que invierten los equipos grandes, de dos mundos diferentes. Casi la misma Sí. distancia, o proporcional, podríamos decir, a la que nosotros decimos están equipos como Atlético Mineiro, como Red Bull Bragantino, como los medianos de Brasil, para no ir a Flamengo y Palmeiras, que son los que están fuera de concurso, y que son los que se Ujú. despegan por peso propio, pero que si nosotros creemos que estamos lejos de ello, ¿por qué no creemos que estamos lejos de Montevideo City Torque en todo sentido, cuando en realidad no es así y no es un tema de cuándo invertís, de cuánto invertís, sino de cómo y para qué lo invertís? Y esos son los problemas que creo que expone Montevideo City Torque en el fútbol uruguayo. Y hablando de exponer, porque también es otra cosa que me parece que ha surgido en estos días, entre el éxito del Torque y algunas otras cosas que se han dado en el fútbol uruguayo, como por ejemplo el éxito de Racing o Deportivo Maldonado, ¿son las sociedades anónimas deportivas el único camino para que los equipos menores de Uruguay, para mí los grandes, más allá de que en algún momento lo van a hacer por la promesa de la cuarta o de la sexta, eh, se pueden todavía sustentar y ser viables como clubes porque dominan todo el mercado de Uruguay y con eso les alcanza? Pero ¿son las sociedades anónimas deportivas la única vía para que este tipo de equipos pueda trascender, o es una mera casualidad? Yo creo que sí, que en el mundo en el que estamos y en el mundo hacia donde va, creo que por, por, por cómo está evolucionando el mundo de los negocios en esta rama en particular, no va a quedar ningún espacio para ningún otro escenario que no sea una variante de una empresa privada. Capaz que dejan de ser SAD y pasan a ser otro formato diferente porque la legislación cambia o porque hay circunstancias que obligan a hacer ese tipo de movimientos. Pero yo creo que el mundo del club de barrio vuelto profesional con una directiva, asociación civil y con socios se terminó ya a nivel mundial. Quedan coletazos por aquí y por allá y es un formato que está en vías de extinción. Y yo entiendo que a mucha gente eso le duele y le pesa y créanme que respeto y entiendo por qué puede doler eso, pero son parte de los cambios que pasan con el mundo. Capaz que ustedes tienen un abuelo que le duele que la gente no escuche más el fonógrafo al lado que se sienten en la sala para escuchar la radio todos juntos. Sí, puedo entender por qué el abuelo extraña esos tiempos, pero la vida cambió y el mundo es otro y ahora hay teléfonos celulares, entonces no funciona más ese formato. Entonces, por mucha nostalgia que nos pueda dar o por mucho que le encontremos aristas valiosas al formato que hasta ahora funcionó, el mundo cambió, el mundo es otro y no me parece que cada vez va a quedar menos espacio para que ese tipo de asociaciones civiles puedan subsistir, sobre todo porque en mucha cantidad de casos, yo no puedo hablar a lo largo de toda Latinoamérica entera, pero puedo hablar del ejemplo que conozco de Uruguay, que era un poco lo que bromeábamos al principio antes de arrancar con el viejo Cito y mi querido Club Cordón de básquetbol, Sí. dependían de un tipo que o era el mecenas, que era el que financiaba un montón de cosas que sucedían en el club, o si no tenía la capacidad económica de ser el mecenas, era el tipo que tenía la inteligencia, la preparación y la visión para tomar las decisiones adecuadas y llevar al club por un buen camino. El día que esos tipos se terminan, se acabó. Podemos conectar ese ejemplo del mecenas con Palma y Liverpool, que dentro de una asociación civil podríamos decir que es casi una SAD encubierta, al momento que hay una sola persona que toma las decisiones. Mientras le agradezco, disculpame Rodrigo, a Web o MVP, que deja un super chat hablando del pecheo de los equipos argentinos, paraguayos y chilenos en las copas, que están llenas de brasileños. Muy agradecido por el super chat. Les recuerdo que va a participar por el super chat o haciéndose miembro del canal, a cualquiera, por el sorteo de una camiseta oficial del equipo que seas hincha o de la selección de tu país, siempre y cuando esté disponible en la zona donde residas. Pero bueno, muchísimas gracias por la colaboración con el canal y ya estás incluido en el sorteo del 29 de octubre. ¿Te parece que las asociaciones civiles, cuando no son de la escala de River Plate, de Boca, de Palmeiras o de Flamengo, que siguen siendo asociaciones civiles, o de Peñarol o de Nacional,
cuando la escala baja, dependés de un mecenas que se comporte básicamente como una sola persona que tome decisiones e invierta, porque también tiene que tener plata. Pero Liverpool, por ejemplo, va a ser un estadio que sale casi lo mismo que el campeón del siglo, de lo que salió hace 10 años el campeón del siglo, va a construir Ujú. su estadio, dentro de un par de temporadas va a jugar en el nuevo Belvedere, y sigue siendo una asociación civil. ¿Vos pensás que Palma un día se aburre del fútbol, dice, ya está, muchachos, le dejé el estadio, le dejé el complejo deportivo, le dejé todo armado, me voy y esto sigue funcionando? ¿O ese tipo de formatos van a seguir necesitando de un liderazgo fuerte para mantener las cosas en orden? Yo creo que es la segunda opción. Y de hecho, sin desearle ningún mal al señor Palma, que ojalá viva mucho, pero incluso si su salud no lo acompañara y tiene que obligatoriamente dar un paso al costado, en el momento en el que suelte, va a empezar el deterioro de Liverpool y va a terminar con, hasta capaz que el Liverpool en la B, te puedo decir, o va a terminar donde sea que tenga que terminar. Pero definitivamente, en mi experiencia, siempre que ha habido ese tipo de formatos, de vuelta, en lo que yo conozco, que son las ligas locales de fútbol y de básquetbol de Uruguay, lo que termina pasando es que la asociación sufre y se deteriora porque después el que viene atrás no tiene los mismos recursos, no tiene la misma capacidad, no es igualmente inteligente o capaz, o llamarle como quieras. Yo creo que los ejemplos incluso de Boca River, Flamengo, Palmeiras, que todavía son asociaciones civiles, yo creo que si siguen siéndolo hoy, además de la suma de factores a la interna, el número de seguidores, patrocinios, un montón de cosas que están alineadas y están llevándose adelante de manera medianamente correcta, se podría decir, creo que en un mundo en donde todo pasa a ser una empresa privada, en un mundo del fútbol quiero hablar, no, Sí, no sí, en claro. genérico, sino específicamente de lo que estamos hablando, Sí, claro. vas a estar expuesto, River y Boca van a estar expuestos a que si un día para el grupo City es negocio comprar a Independiente Rivadavia y que Independiente Rivadavia los elimine de la faz de la tierra, lo van a hacer porque tienen los recursos para hacerlo. Entonces, si es bueno para el negocio que eso suceda, yo creo que Boca y River van a sufrir. Si no, van a seguir siendo como esta cuestión media intermitente de media tabla, donde sacamos jugadores, lo mandamos del lugar A para el lugar B y la llevamos tranquila. Creo que en los equipos grandes hay un problema mayor aún, porque vos agarras Independiente Rivadavia y le propones pasarse ese modelo y tal vez no haya ningún inconveniente. Supongo, vamos, digo un ejemplo ficticio y puse el nombre Independiente Rivadavia. Y vos tal Claro, vez no encuentres tanta resistencia. Eso debería ser lo que debí decir. Yo qué sé, no es necesario comprar el club, es comprar la parte fútbol. Mire, muchachos, privaticen la parte de fútbol, nosotros nos encargamos. Porque es así. Eso pasa en muchos clubes. En Racing, por ejemplo, sigue teniendo su comisión directiva, todo, pero el fútbol lo maneja la SAD de Cabenagui, el ex jugador de River. sí. El asunto, me parece, es que también los hinchas tenemos que empezar a buscarle la vuelta para que se cambie la forma en la que se dirigen los clubes. Porque no alcanza con que venga una empresa, no alcanza con que se mantenga el modelo, porque no es una cuestión solamente de resultados deportivos, sino es cómo estás logrando los resultados que te quedan. Es decir, la forma en la que se está manejando, el presidente de Boca tomando mate, hablando por la tele como si estuviera sin ningún problema, viste, en el fondo de la casa, Rubio Sí. hablando como... Rubio hoy les contó a los periodistas, escuché, no sé si fue hoy, les contó algo que nosotros... Y aparte los trató de idiotas. O sea, cuando Rubio te trata de idiotas porque estás en un momento muy flojo de la carrera, o Rubio está alto del piso de confianza porque tiene un guacho de 20 años que hace goles todos los partidos y le está cubriendo todas las macanas que hace. Eso también puede pasar. Pero Rubio hoy les contaba algo que nosotros acá lo hemos expuesto este año no menos de 20 veces, que el sponsor de Flamengo, ese que siempre decimos, pasó de 25 a 45 millones de dólares, que es una casa de apuestas, pasó de una casa de apuestas A una casa de apuestas B más más, o una B Ujú. a una A más más, es el presupuesto anual de Peñarol, lo que paga el sponsor, Sí. el principal de la camiseta de Flamengo. Entonces, para que vean la escala, y Rubio decía, che, después nos exigen que tenemos que ganarle a Flamengo. Y yo en parte estoy de acuerdo con Rulio, con lo que dice en cuanto a las aspiraciones. El tema es qué haces vos para poder equipararte. Y acá Gustavo dice,
En Torque juegan Busquets, que salió de las inferiores de Peñarol, un lateral normalito, nada extraordinario. Busquets, que el único bueno que tiene, que es el mismo apellido del 5 España. Kajelmacher está en Torque, este internacional. No puede haber mayor demostración que no todos son millones y figuras. Hay que ser fiel a un modo de juego y no jugar a cagarte, dice Gustavo. Y creo que por ahí también va la cosa. Sí, Vos no tenés plata, tenés que tener cierta audacia a la hora de enfrentarte a ese tipo de equipo. A veces colgarse del travesaño es el negocio, pero en otras veces, si sabés a colgarte del travesaño es el negocio, y otras veces es por lo menos saber a qué juego y ser competitivo. La realidad demuestra que desde 2020, desde 2019 a la fecha, los campeones han sido brasileños y en la mayoría de las finales se han jugado entre ellos. Y yo no sé cómo viene ahora el cuadro, ahora lo vamos a revisar de la Libertadores, pero pinta para otra final Flamengo-Palmeiras. El asunto es qué tan cerca puedes estar para competirles, además de la plata que tengas que invertir para mantener las expectativas del hincha. Y creo que más allá de las diferencias económicas que ha habido, los grandes de Uruguay, como los grandes de Argentina, como los de otros países, se han perdido muchas veces las oportunidades de llegar más lejos por errores propios, no solamente porque los otros tienen más plata, mejores jugadores o un montón de cosas más, que ya las sabemos, no precisemos que nos las expliquen. además, ¿sabes cuál es la parte que a mí particularmente me genera mucha frustración de eso? Es, uno, si eso fuera cierto, yo soy de los primeros en decir que sí, el mayor presupuesto te da mejores posibilidades. Eso significa que Flamengo te va a ganar 9 de cada 10. Pero si eso fuera una ley estricta Uh e -huh. inflexible, ¿por qué Peñarol pudo dejar afuera al Flamengo hace 3 Libertadores atrás? No tendrías que poder. Y sin embargo, hay situaciones en las que sí se puede. ¿Por qué Lanús va y sale campeón de la Sudamericana o le gana al Flamengo en su cancha y después lo elimina también? Sí, no son la mayoría de las veces, pero de vuelta, yo entiendo que el cabeza de termo que tira garrafas de la Colombia para abajo o de la Ámsterdam para abajo, le va a exigir que vayas y le gane al Flamengo 6-0 en la ida y 7-0 en la vuelta. Los que somos racionales no queremos eso. Los que somos racionales queremos que si se puede eliminar al Flamengo, buenísimo. Y si no, tratemos de competirle. Hasta ahí. Sí, pero yo digo un paso más, porque durante toda la temporada 2024 decíamos, mirá, en Peñarol tiene estas virtudes y desde 2023 el lateral izquierdo, el número 5 y un extremo son los problemas que tiene el equipo. Resolver, sustituir a Maxi Olivera en el lateral izquierdo, tener un 5 mejor, que en aquel momento era Damián García, pero estabas hablando de un 5 de 21 años, y tener un extremo mejor que la China Báez, que Nobleza Obliga en esa Libertadores 2024 lo hizo bastante bien, es un salto de calidad, por así decirlo, que no exige que te gaste 5 millones de dólares en 3 jugadores. Estamos hablando de una exigencia que se podía resolver por lo menos trayendo para cubrir eso. Si el técnico después se le ocurre poner a Lucas Hernández y no traerle el 6 que le trajiste para que juegue Maxi Olivera, bueno, está, después echa el técnico por bestia peluda. Bien, pero me parece que los problemas que tenía Peñarol no era que Botafogo, el gringo este, puso 200 palos verdes arriba de la mesa y se llevaron a la Libertadores. El problema de Peñarol era que el 6 que teníamos no paraba a Luis Enrique ni con un látigo, ni con un lazo. No lo podía ni parar. Tenía que disparar con un calibre 12 y no se puede entrar armado a la cancha. ¿Bien? Y no tenías un dispositivo. Y tuviste un técnico que durante 45 minutos vio toda esa situación y no reaccionó. Que vio esa situación durante toda una Copa Libertadores y con esto está. Y tuvimos un presidente que también dijo, ahora vamos, en lugar de dar el salto a calidad, voy a respaldar a los que nos trajeron hasta acá. Papi, esto no es caridad. Vos tenés que hacer feliz a la gente que aporta, que es hincha y que te puso ahí a vos para que el club sea campeón, no para satisfacer a los jugadores que están. Si vos le tenés que sacar el puesto mañana a Leonel Jaime para traer uno que es 5 veces mejor y tener la oportunidad de traerlo, tráelo, papá, y que Jaime vaya al banco. ¿Por qué? Porque así funciona un equipo que quiere ir a más. Bueno, en las dos oportunidades que Peñarol pudo dar el salto, tuvo la oportunidad del salto, llegar a una final continental, se apachucharon,
nos quedamos con los nuestros. Y esa mentalidad también es la que te termina limitando. Los hinchas nosotros somos los que le debemos exigir y que las excusas sean las menos posibles. Que la excusa sea, mirá, Rodrigo, vos sabés que teníamos cerrado a Roberto Carlos y 2 días antes al tipo se le engripó una tía y dijo, mirá, me vuelvo para San Pablo, Montevideo la tengo lejos y quería estar cerca, no sé qué, y tal, y no lo pudimos contratar. Pero ni ese esfuerzo hiciste, ¿me entendés? Y yo no te pido, no resolvíamos trayendo a Roberto Carlos, era un 6 mejor que Olivera, no precisábamos tanto. Y ese tipo de cosas son las que te terminan calentando, porque vos estuviste competitivo hasta que las costuras se rompieron y se rompieron por el lado que sabías que se iba a romper. No fue que te sorprendieron, porque no sé, porque el Guaya Aguirre se mandó 4 cagadas, porque Leo Fernández erró 2 penales. No, falló el sistema donde se veía desde el principio de la temporada que era por donde iba a fallar. Y no quiero pegarle a Maxi Olivera, que el otro día me dediqué a hacerle un video dándole para adelante a los aportes positivos que tiene Maxi. Pero uno tiene que entender también por dónde están las limitaciones. Y esa visión que tienen que tener los dirigentes, la gerencia deportiva, el técnico, los que tienen esas responsabilidades, no puede ser que 2 boludos que hablan por YouTube como nosotros y todo el resto de los boludos que hablan por YouTube con nosotros, decíamos lo mismo. Y todos los que vamos a la cancha, los que van a la cancha y los que miran los partidos por la tele, todos nos damos cuenta de eso y los tipos que tienen que tomar las decisiones dicen, no, yo me quedo con el Capi que nos trajo hasta acá, anda a cagar. Entonces a veces como que nos las buscamos un poquito y ahí tenés a Torque. Juega este, juega el otro, tiene una idea de juego y capaz que quedan eliminados con Cienciano la próxima fase y no llegan a las semifinales. Pero ojalá Montevideo City Torque llegue muy lejos porque es una buena demostración de, mirá que tampoco, no es que estemos muy lejos, a veces tenés que lidiar un poquito con los cruces, a veces tenés que tener una buena propuesta de juego, a veces se te tienen que sumar cosas que los grandes del fútbol uruguayo parece que en lugar de sumarlas están restando todo el tiempo. Dice Pablo... Oficialmente Martínez sí. ya es Cienciano el rival de Montevideo City Torque porque terminó con un pálido 1-0 a favor de Botafogo ese partido. Cortita y para redondear lo que estábamos hablando, en la Libertadores, por el cuadro alto de la Libertadores se enfrentan Estudiantes y Corinthians y se enfrentará Flamengo al que venza entre Independiente del Valle y Deportes Tolima. Por la parte baja del cuadro va Palmeiras contra LDU de Quito y Platense contra Fluminense. Eso significa que de los posibles 4 semifinalistas hay un escenario en el cual por arriba juegan Corinthians con Flamengo y por abajo juegan Palmeiras con Fluminense. Hay una chance de riesgo de semifinal 100% brasileña. Sí. Que sea Fluminense Palmeiras y que juegue Flamengo con Corinthians. Por cierto, muy buena la serie, metiéndonos un poco en Copa Libertadores. Sudamericana hemos repasado los resultados y no sé si vos querías destacar alguna otra cosa que hayas visto de Sudamericana, pero hoy vi a Olimpia arrancar muy bien con un golazo y después en un partido de prohibido jugar a la mitad de la cancha, se mataron a pelotazos. Fue un ida y vuelta frenético. Para uno que lo ve como espectador neutro, fue precioso el partido, pero hay una diferencia de calidad de los jugadores que se expresa en algo tan simple con la velocidad con la que se desprenden de la pelota. Y el gol del empate de Vasco da Gama hoy en el Defensor de Chaco, donde jugaron, fue tipo tic, 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 gol. Y vos decís, pero ¿en serio? ¿En 3 pases? Y a veces vos ves a los jugadores de Olimpia en situaciones similares de un pase a un compañero 10 metros donde la pelota va torcida a 2 y donde el compañero tiene que hacer un esfuerzo para parar la pelota, perder un tiempo para pararla, otro para perfilarse y después para pasarla. Ya la perdiste. Hay una diferencia tan grande en la calidad técnica de los jugadores de los equipos brasileños, que no son todos brasileños. En Vasco da Gama juega el Pumita Rodríguez, está Garro ahí en Corinthians, está Montoro en Botafogo, que quedaron afuera, pero jugó muy bien el chiquilín argentino. O sea, está Gonzalito Plata, de Arrascaeta, Varela, bueno, hay un montón de gente en Flamengo, tienen de cada pueblo un paisano, es impresionante. Entonces, ellos tienen a los mejores y que en esa fineza del juego terminan haciéndote la diferencia. El otro día, en el partido de Cerro Porteño con Palmeiras, ¿cuánto atacó Palmeiras, Rodrigo? El gol. Poco. Y Ramírez tuvo una pelota que se le queda un poquito alta en un córner. Vos decís, está loco, es acá.
esa pelota tiene que ser gol, se va por encima del horizontal. Centro, el Paraguay Gómez te cabecea a los 30 y pico minutos, anda a cagar 1-0, hacemos un gol si sos brujo. Y se terminó la serie, no le patearon más al arco, al arquero de Palmeiras. Entonces, yo no sé si es un tema, Rodrigo, de jerarquía de los equipos, de los jugadores que cuando tenés la chance, porque Cerro Porteño empató, más allá de que el empate fue medio, el gol aquel que le hizo allá en San Pablo tampoco fue tanta virtud de Cerro Porteño, pero fue gol al fin. Y lo mismo me pasó con Macará en Sudamericana. Lograste un resultado corto en Villa Belmiro y no le pateás al arco siquiera en todo el partido a Santos, porque vi los highlights y le pusieron gana. 3 centros al segundo palo y una tajada al arquero del Santos. Es decir, loco, en serio, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se le pueden ganar a estos equipos? Saco a Palmeiras y a Flamengo. Flamengo te juega a Samuel Lino, tienen a Jorginho en el banco suplente, a Paquetá en el banco suplente, son unos soretes, ¿viste? Pero a nosotros, a Fluminense, que ahí ganó por penales contra Independiente Rivadavia, sudó tinta el Flu, que es de los más terrenalcitos de los brasileños, pero ¿por qué no se le puede ganar? Liga de Quito le costó un montón ganarle a Mirasol en Quito y por penales. A mí realmente me sorprende esto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que falta? Yo no puedo generalizar, pero en esta instancia de la Libertadores que vi la gran mayoría de los partidos, creo que la manera en la que se puede resumir, digamos, con un hilo conductor a lo largo de prácticamente todas las series es justamente la falta de jerarquía y la falta de peso específico en el momento clave para dar el ancho de la gran mayoría de los equipos que se terminaron quedando afuera. Hay alguna excepción como LDU que terminó pasando por penales. Michael Estrada erró una pelota en el último minuto del partido. Lo mismo que hablamos siempre, que de vuelta, para mí esos son indicios de falta de jerarquía. Está 0-0, tenés la chance de eliminar al brasileño, te queda la pelota al borde del área, adentro del área grande, para tu pierna hábil, no le podés cerrar el arco, papi. No puede suceder eso. O le haces un agujero en el pecho al golero, o el golero hace la tajada del milenio, o es gol. Otra opción no puede haber. Y Michael Estrada le erró el arco. Entonces, cuando te pasan ese tipo de cosas, para mí esos son síntomas de falta de jerarquía. Y lo mismo lo podemos empezar a trasladar. Para que no se me enojen ni ecuatorianos, ni peruanos, ni chilenos, ni de ningún otro lado, el primer ejemplo de falta de jerarquía este 2026 fue Peñarol contra Platense. En la serie perdimos 2-1 en el campeón del siglo y después empezamos 1-0 ganando en Platense y no supimos rematar el resultado. Eso es falta de jerarquía. Tenés que poder encontrar la manera como. Y el argumento siempre está de, vos decís, Palmeiras y Flamengo vamos a ponerlo aparte, porque se cuecen aparte. Está bien. Pero incluso en el caso de Palmeiras, cuando vos, con todos los asteriscos del mundo que vos quieras, le ganaste en la fase de grupo allá, ahora fuiste de vuelta a jugar allá y le lograste sacar un empate, que además, dicho sea de paso, el gol de Palmeiras te lo hacen cuando están 10 de Palmeiras contra 11 de Cerro Porteño. No te puede pasar Cerro Porteño, pero te pasó. Te las ingeniaste para empatar el partido de todas maneras. Y en tu cancha no lográs sacar el resultado. ¿Qué te está pasando? Porque algo te está pasando. Deberías tener la actitud de yo me como a los niños crudos en mi cancha. Y lo mismo te lo puedo decir de Macará, y lo mismo te puedo decir de la U Católica, que la U Católica la vi varios partidos de esta Copa Libertadores. Sin temor a equivocarme, te digo, el partido del martes creo que Sí. fue el peor partido que le vi en todo el año a la U Católica. Está bien que no vi 50 partidos de la U Católica, debo haber visto 4 o Los de la 5, Copa. pero fue el peorcito de todos. Entonces decís, hiciste el trabajo sucio, fuiste a La Plata y sacaste un 1-1 o un 0-0, no me acuerdo. Sí, 1-1. Y en el partido de regreso, que tenés todo servido para dar el golpe de autoridad y pasar la serie, yo no te digo que tenés que hacer valer de Bollo y hacerle 6, no, pero tenés que pasar la serie. No solo no das el ancho, sino que lo mismo que decías vos recién de Macará, no pateás al arco durante 80 minutos. ¿En serio? ¿Y qué te está pasando y por qué? Ahí sí me parece que hay un tema de algunos equipos que les cuesta dar ese paso. Eh, Sí, eh, Independiente Rivadavia lo mismo. Fue de los peorcitos partidos que jugó en lo que va de la Libertadores. Entonces decís, hiciste el trabajo duro y el sucio de ir allá y sacar un resultado que era corto y era favorable y era bueno para vos, y en la vuelta no encontrás cómo cerrarlo. ¿Qué y sé yo? de hecho, ese partido Independiente Rivadavia, Fluminense le gana, se pone en ventaja con un gol de contragolpe. Agustín Canovio es expulsado.
O sea, Sí, con uno de menos también. estás jugando exacto, con un jugador de más, no lográs dar ese ancho. Y bueno, podría incluir, no vi el partido, lo que le pasó al Barbón, al pirata chileno, Coquimbo United, que había sacado un empate, le habías dado el golpe. Vos fíjate que le atajás un penal en la hora a Mainero y en la recarga le haces el gol del empate en Argentina. Vas a Chile y terminás 0-0 jugado los penales. Entonces, son ese tipo de cosas de algunos equipos que no logran dar ese salto. A ver, digo, Coquimbo Unido tenía el Oso Prato, un jugador que capaz que tiene cierto nivel de roce en este tipo de partidos. Y Universidad Católica había demostrado sí, y ahí no es por justificar a Católica o levantar a Estudiantes, Universidad Católica había demostrado jugar mucho mejor de visitante que de local. De hecho, su clasificación se cimenta en los triunfos en Brasil, en Argentina, y si mal no recuerdo, había empatado contra el otro rival, pero no había sumado tanto de local. Pero comerte un 0-3 en una instancia de mata-mata cuando venís con la ventaja, y me suena que te faltaron bastantes gramos para el kilo, pero insisto, no vi el partido, vos lo podés decir con mayor propiedad, y algo parecido me pasó hoy con Olimpia. Te pones en ventaja, porque no le pasó lo de Cerro Porteño, que estaba 0-1. Estás 1-0 arriba, habías logrado el 1-0, y te hacen goles de casi de la defensa mano a mano con los delanteros rivales, donde te pasan como quieren por la mitad de la cancha, donde vos no tenés respuesta a ese tipo de golpes y termina el partido 4-1. En un abrir y cerrar de ojo le hace 2 goles este cuadro de Vasco da Gama, y en el segundo tiempo, por momentos Vasco da Gama estaba expuesto a la cachetada, por otros momentos olímpicos, y muchachos, ¿qué están jugando? Pero piensen un poco. Y lo otro que quería poner en la mesa es la pose de algunos técnicos en la pausa para tomar agua, porque estuvimos hablando de Diego Aguirre, yo creo que por momentos de manera injusta, de alguna de las cosas que Aguirre decía, o no quería decir, o no le interesaba compartir en público las pausas de hidratación, pero hoy vi a Vitamina Sánchez en las pausas de hidratación del partido de Olimpia. Si ese loco habla así siempre y hace así los entrenamientos, estaba comentando el partido del Sorete. No estaba hablando no estaba, ni siquiera, tenía que arengar, muchachos, tranquilos, nosotros lo vamos a revertir y no sé qué. Yo no sé si es su estilo, capaz que él siempre habla así, pero estoy viendo también mucha pose de algunos entrenadores que en lugar de aprovechar para decirlo concreto, como hizo la otra vuelta a Subeldía, que los puteó todo en la pausa de hidratación a los jugadores de él, no, acá era. Loco, vas perdiendo 2-1, hermano. Meter un par de sopapos y vayan a la cancha y cómanse a los rivales. No seas malo. Bueno, también ese tipo de cosas terminan después reflejándose en la cancha. A veces cómo se manejan algunos equipos y otros que me han sorprendido. El cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores queda Estudiantes Corinthians que otro también que jugó media hora con un jugador de menos y le termina ganando a Rosario Central, que se va sin goles en esta llave contra los brasileños. La serie de Flamengo y Cruzeiro fue impresionante. Fueron 2 partidazos, más allá de la superioridad de Flamengo a nivel general. Fueron muy buenos. Luciano Rodríguez vio acción al fin en Copa Libertadores. E Independiente del Valle, que tiene al técnico sensación del fútbol de Ecuador, el uruguayo Joaquín Papa, ex técnico de Liverpool. 22 puntos le ha sacado el segundo en la Liga Pro de Ecuador, Independiente del Valle, que hace goles en todos los partidos de esta Libertadores, le ganó a Tolima y puede llegar a ser el gran desafío para Flamengo y meterse en las semis, porque Independiente del Valle es cosa seria. Creo que de las semifinales, las que veo más despareja puede llegar a ser por nombre la de Fluminense Platense, pero estamos ante un cuadro de cuarto de final que puede llegar a ser muy entretenido y ojalá que no queden los 4 brasileños en semi, Rodrigo. Bueno, eso fue un poco lo que hablábamos en la previa del tema de la jerarquía, esa cuestión de no estamos comparando contra otros equipos de otras latitudes o de otros años. Si Olimpia pudo ir a jugar con Vasco da Gama a Brasil y sacó un 0-0,
está claro que no estaba a tanta distancia como para comerse 4 en el partido de vuelta. Y lo mismo, el mismo ejemplo lo podemos hacer con prácticamente todos los que les pasó eso. Entonces, justamente esa es como la dicotomía y el problema que uno ve a la hora de ponerle el moño y redondear. Y eso es lo que muchas veces hemos dicho, no solo este año, sino en las últimas 6, 7 Libertadores, de los equipos de época como son el Flamengo y el Palmeiras. El Palmeiras, vos decís, le saqué un 0-0, lo tengo, están con uno de menos y los tipos dicen tic, tic, 0-1, andáis acá al medio. Y vos decís, pero loco, otra vez, lo teníamos agarrado de las pelotas y eran nuestros, ¿cómo puede ser? Y porque sí, porque tienen la espalda ancha y porque están curtidos y porque saben cómo y porque tienen la figura, todo lo que vos quieras. Pero eso termina siendo el diferenciador en series que son cerradas como esta. Palmeiras no le ganó por 7 el global a Cerro Porteño, pero le ganó. Y esa es la parte que vos decís, bueno, y vamos a hacer futurología, vamos a pensar en la Libertadores 2027. Cerro Porteño se vuelve a cruzar con Palmeiras. Le Probablemente. ganaste 1-0, le ganaste 1-0 en la fase de grupo, o 2-1, no me acuerdo, en la fase de grupo allá en San Pablo. Fuiste al partido de vuelta, estaban jugando con uno de menos y no le lograste sacar ventaja, pero por lo menos lograste empatar el partido para traerte la serie de regreso a tu cancha y a tu casa. ¿Cómo qué tendría que estar sucediendo para que esta vez sí lo entierres y pases? ¿Qué tendríamos que...? Y esa es la parte donde necesitas ver que algo cambie y algo mejore, porque si no va a terminar sucediendo indefectiblemente lo mismo. Y yo hago estas aclaraciones porque si vos me decís, bueno, la serie de Recoleta y Boca. Y Recoleta fue a tratar de hacer lo suyo y perdió 3-1 en la vida y perdió 4-0 en la vuelta. Listo, estaba fuera de escala, te ganaron bien, te pasaron por encima, ni modo. En esa no te voy a echar nada en cara. Ahora, si lograste sacar un 0-0 contra Vasco da Gama ya, ¿en serio no podés hacer lo suficiente para sacar un 1-0 de local? ¿Tan difícil es? Eso de ponerle la tapa y tener los clavos ya listos, prehechos y darle y enterrar al tomuer Liquidá. es algo que vamos a hablar ahora en unos minutos en la terapia carbonera, porque también es algo que nos está preocupando del remate del campeonato uruguayo y hablando de ponerle el moño y cerrar, vamos liquidando esta parte de la Copa Libertadores de América agradeciendo, y de los torneos Conmebol, agradeciéndoles a ustedes por allí su opinión en la zona de comentarios, dándole el me gusta y suscribiéndose al canal. Meta Martínez, el bocadillo final. Sí, el bocadillo final es que ya repasamos cómo quedan los cuartos de la Libertadores. Rapidito, Sí, los cuartos de final de la sí, Sudamericana, por el señor. cuadro alto quedan Boca y San Pablo Sí. versus, en el siguiente rango queda Vasco da Gama contra el ganador de River Plate e Independiente de Santa Fe, que todavía no lo conocemos. Ujú. Y por la parte baja del cuadro va Atlético Mineiro contra Santos y Montevideo City Torque contra Cienciano. ¿Cuál es el cuadro de City Torque arriba? El cuadro de City Torque va contra Cienciano en cuartos de final y los inmediatos que se cruzarían en semifinales el ganador de Atlético Mineiro y Santos Martínez. ¿Usted se imagina un cuadro semifinal? Boca, River, Santos y Montevideo City Torque. ¡Ah! ¡Ah! Arruinando el pastel. ¡Ah! ¡Ay! Que mire ahí que se meta en la final. En la final es en Barranquilla. No sé si ahora a ver si hay alguna interrupción. No sé qué pasó en esa zona en Colombia. Efectivamente, si fue afectado por ahí, el estadio, lo que sea. Lo cierto es que en Barranquilla será la final. En Montevideo va a ser la de la Copa Libertadores de América. Allá a finales del próximo mes de noviembre estaremos ya viendo. Ya se están empezando. La línea de meta ya está más cerca y bueno, ustedes por allí nos pueden dejar sus comentarios, además de suscribirse al canal.